Buenos días, ingenieros. En esta oportunidad, eh, mi persona, Mauricio Fabián Leiva Chávez, y los integrantes del grupo, Víctor Daniel Rodríguez Candela, Pedro César Sandíbal Carcasi, Joaquín Alberto Velázquez Román, vamos a exponer el proyecto final del curso de Circuitos y Sistemas Digitales. Comencemos. Contenido. El proyecto estuvo dividido en 5 partes. El primero es analizar los objetivos. Segundo, mostrar el diseño de 6 circuitos de relojes digitales más su explicación. Tercero, analizar las hojas técnicas de los circuitos integrados. Cuarto, mostrar el diseño y la simulación del reloj digital 74193. Y quinto, las conclusiones. ¿Cuáles fueron los objetivos de nuestro proyecto? El primero es presentar 6 diseños distintos de relojes digitales utilizando diferentes configuraciones de circuitos integrados. Segundo, analizar las hojas técnicas de los componentes utilizados, comprendiendo sus características eléctricas, funcionales y estructurales. Tercero, implementar y simular un reloj digital en formato de 24 horas, con el contador 74193, que incluye los módulos de segundos, minutos y horas, así como una función de alarma. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan para la elaboración de este reloj digital con circuito integrado 7490? Estos son 6 circuitos integrados 7490, 6 circuitos integrados 7447, 3 circuitos integrados 7408, 6 displays de 7 segmentos de ánodo común, 2 push buttons, 6 resistencias entre 220 y 680 ohmios, un timer 555, un capacitor electrolítico y 4 protoboards. Procedemos a explicar la hoja técnica 7490. Características generales. Primero, es un contador decimal o también llamado contador decimal binario o PCD, en pocas palabras. Esta es una designación que cuenta de 0 a 9. Está compuesto por flip-flops tipo JK y compuertas internas y puede configurarse para otras cuentas como mod 2, mod 5, etc. En la parte izquierda tenemos un diagrama de pines que vendrían a ser 14 de este circuito integrado que estamos haciendo mención. Por ejemplo, el pin 14 es la entrada de reloj para el flip-flop A. Este pin recibe los pulsos para hacer avanzar el contador. Y también es la entrada que más usamos para contar de 0 a 9. El pin 1 o el clock B es la entrada de reloj para el flip-flop B. Se activa cuando se divide la cuenta en 2 secciones y sirve para contar los múltiplos de 5. ¿Cuáles son las entradas de reset? Están en el pin 2 y pin 3, R1, R2. Estas entradas, cuando están en nivel alto, reinician el contador a 0. Cuando se determine, o mejor explicado, se llegue a un valor determinado. Las entradas de set, preset, están en los pines 6 y 7. Si ambas están en alto, fuerzan el valor 1001, es decir, 9. Se usan para preconfigurar un valor. Y también tenemos las salidas, que están en los pines 12, 9, 8 y 11. El bit más significativo es el QA y el más significativo es el QD. Recuerden, menos significativo es QA y más significativo QD. El pin 10 vendría a ser la conexión a tierra y el pin 5 la alimentación de 5 voltios. Una vez explicado el circuito integrado 7490, podemos proceder a explicar el diseño de este circuito. Y bueno, la lógica comienza cuando el contador recibe un pulso de parte del timer 555 en las entradas clocks, lo cual hace que incremente su valor en 1.
hasta llegar a 9, siendo sus salidas 0001, 0010, 0011, así sucesivamente hasta llegar a 10. Cada combinación binaria son enviadas a un decodificador 7447, el cual va a interpretar este número binario y activará las líneas correspondientes de display 7 segmentos. Por ejemplo, cuando el contador está en 0001, o sea, número 1 en decimal, el 7447 enciende los segmentos que forman ese dígito. Lo mismo ocurre con los demás números hasta llegar al número 9. Cabe agregar también que cada combinación lógica envía una señal alta a los resets del primer contador, reiniciándose a 0. Asimismo, la señal enciende el segundo contador, que es un contador mod 6, porque cuenta de 0 a 5. Esto representa las decenas de los segundos. Los decodificadores 7447 muestran los valores binarios en decimal en el display hasta 5. Cuando este segundo contador llega a 6, se activa su reset de la misma forma, y también se genera una señal hacia el tercer contador, que ahora representa las unidades de los minutos. Esta lógica se repite para formar un conteo continuo de horas, minutos y segundos, usando varios 7490. En el caso de las horas, la lógica es un poco diferente. El primer contador de las horas, unidades, también es mod 10 y cuenta de 0 a 9. Cuando llega a 9, envía un pulso al contador de las decenas de las horas, que incrementa en 1. Después vuelve a contar de 0 a 9 nuevamente. Al llegar a las 20 horas, el contador de las unidades de los segundos debe establecer un conteo hasta 4 en binario, porque el reloj solo va hasta las 23 horas. Porque también no tendría sentido que vaya a 25, 26 o 27 horas. Tiene que llegar a 23 horas, 59 minutos y 59 segundos para que se resetee luego a 00000 horas. Reloj digital con las compuertas 393. Los materiales: 6 compuertas 74393, 6 compuertas 7447, 2 compuertas 7408, una compuerta 7432, 6 displays de 7 segmentos a nodo común, 4 protoboards, condensador 1MF, una compuerta 7408, 2 LEDs, 2 diodos NOR 5.1 voltios, 2 switch pulsadores, una compuerta LM555, resistencia de 310 a 10 kiloohmios, compuerta 4093B, compuerta 4017B. Hoja técnica. El circuito integrado 74393 es un contador binario dual que incluye dos contadores independientes de 4 bits, llamados contador A y contador B, dentro de un solo chip de 17 pines. Cada contador cuenta con desde 0000 hasta 1111 en binario, de 0 a 15 en decimal, y dispone de una entrada de reloj CLK, una entrada de borrado CLR y 4 salidas, Q0, Q1, Q2 y Q3, que representan el valor actual del conteo. El contador A utiliza los pines CLK-A, pin 2, y CLR-A, pin 1, mientras que sus salidas son Q0A, pin 3, Q1A, pin 4, Q2A, pin 5, Q3A, pin 6. El contador B funciona de manera similar, con CLK-B, pin 10, CLR-B, pin 15 y salida Q0B, pin 14, pin 11, Q1B, pin 12, Q2B, pin 13 y Q3B, pin 14. Ambos contadores cuentan con un flanco de bajada del pulso de reloj y su entrada de borrado se activa en alto, lo que significa que cuando se aplica un nivel de lógica alto, el pin CLR, el contador se reinicia a 0, el pin 7 es GNB, tierra, y el pin 16, alimentación.
Gracias a este diseño, el 74393 es ideal para aplicaciones con conteo de relojes digitales, ya que permite implementar fácilmente divisiones por 10, 6 y 24 al combinar sus salidas con compuertas lógicas externas. Funcionamiento de reloj digital 74393. El reloj digital, utilizando circuitos integrados 74393, se basa en la generación de una señal de reloj de 1 GHz proporcionado por un temporizador LM555 en configuración estable, el cual genera pulsos constantes que permiten llevar el conteo del tiempo. Esta señal de reloj se dirige al primer par de contadores binarios 74393, los cuales contabilizan los segundos en unidades y decenas. Una vez que alcanzan el valor de 59 mediante compuertas lógicas 7408, 7432 y 7404, se generan condiciones de reseteo que reinician los contadores de segundos y envían un pulso al siguiente par de contadores, encargados de contabilizar los minutos. Este mismo proceso se repite con los minutos y horas, siendo estos últimos limitados por un formato de 24 horas. La salida de los contadores que están en binario se conecta en decodificadores BCD a 6 segmentos de 7447, los cuales se encargan de traducir los valores binarios en una representación visual sobre displays de 4 segmentos de cátodo común. De esta manera el usuario puede ver la pantalla de hora formato horas, minutos y segundos. Todo el sistema se alimenta con una fuente de 5 voltios estabilizada mediante diodos Xenon y se complementan con resistencias, condensadores, protobars, pulsadores y otros con puertas auxiliares que permiten realizar funcionamientos de división y sincronización. Además incluyen interruptores manuales para ajustar la hora y herramientas como multímetros para verificar el correcto funcionamiento. Este montaje es el excelente ejemplo de cómo los principios básicos de la electrónica digital pueden aplicarse para crear un sistema funcional y Ahora hablaremos sobre el reloj digital con circuito integrado de 74192. Los materiales que hemos usado para este reloj han sido 6 circuitos integrados de 74192, contador ascendente descendente en binario, 6 circuitos integrados 7447, decodificadores BCD a 7 segmentos. También 6 displays de 7 segmentos de anodo común, un circuito integrado de 7408, un circuito integrado NE555 como generador de pulsos de 1 Hz, un capacitor electrolítico de 100, dos resistencias de 4,7 kiloohmios, una resistencia de 220 más un LED. Esto es opcional. 6 resistencias de 220 a 680, 4 protoboards, cables de conexión, una fuente de alimentación de 5 voltios y un botón pulsador. Esto es opcional para el reset. Siguiente, por favor. El funcionamiento. Este circuito se basa en un contador BCD 74192. Este es un componente capaz de contar hacia arriba o hacia abajo, lo que lo hace muy útil en relojes digitales y sistemas de conteo programable. En este proyecto se utiliza el modo ascendente aprovechando su capacidad de reinicio automático al alcanzar ciertos valores. Este contador posee entradas y salidas diseñadas para poder sincronizar fácilmente el conteo con otras unidades. Para poder crear el reloj 74192, se conectan en cascada. Cada par de contadores representa una unidad de tiempo, ya sea segundos, minutos y horas. Por ejemplo, el primer par cuenta de 00 a 59 segundos. Cuando este llega a 59 segundos, se genera una señal de acarreo, que incrementa el contador de minutos y así sucesivamente con las horas. El 74192 necesita señales de reloj precisas. Para ello se diseñó un oscilador de 1 Hz, utilizando el circuito integrado NE555, configurado en modo estable.
Cada pulso de este circuito integrado hace que el contador de segundos avance en uno. Si se desea ver que el circuito está funcionando, se puede conectar un LED al circuito integrado NE555, que parpadea una vez por segundo. La salida de cada 74192 es un formato BCD en binario de 0000 a 1001, que se envía al decodificador 7447. Este decodificador traduce el BCD a una señal que activa los segmentos necesarios en el display de 7 segmentos, mostrando los dígitos correspondientes al tiempo actual. Las observaciones que se pudo sacar de la simulación de este reloj digital es que se comprobó que el 74192 permite un conteo estable y preciso, en conjunto con el oscilador. Al llegar a valores como 59 segundos o 59 minutos, se observa el correcto funcionamiento del acarreo y la activación del siguiente contador. El principal beneficio del 74192 es su flexibilidad, ya que al ser un contador reversible y sincronizable, puede adaptarse para mostrar la hora en formatos más complejos. Incluso podría utilizarse para contar hacia atrás, pero si se le configura adecuadamente. Sin embargo, su uso requiere una lógica de control más detallada que otros contadores automáticos como el 7490. Siguiente, por favor. Ahora la hoja técnica de este circuito integrado. El circuito integrado 74192, como ya había mencionado anteriormente, es un contador BCD, un decimal codificado de binario, sincrónico y reversible perteneciente a la familia TTL. Este está diseñado para contar en un rango de 0 a 9 y ofrece funciones avanzadas como el conteo ascendente, descendente, carga paralela y reinicio, lo que lo hace ideal para aplicaciones en sistemas digitales donde se requiere un control preciso de eventos o secuencias numéricas. Algunas características claves son un contador reversible, up-down. Puede contar hacia arriba, incrementar, o hacia abajo, decrementar. Está controlado por dos entradas independientes, count up, que cuenta hacia arriba, y count down, que cuenta hacia abajo. Contador BCD, binario decimal codificado. Cuenta de 0 a 9, 0000 a 1001 en binario. Al llegar a 9 y recibir otro pulso de conteo ascendente, se reinicia a 0. Al llegar a 0 y recibir pulso de conteo ascendente, salta a 9. Entradas de carga paralela. Entradas LOAD, que permite establecer manualmente cualquier valor binario inicial, de 0 a 9, a través de entradas de 0 a D3. Entrada de borrado, clear o reset. Reinicia el contador de 0 cuando se activa. Salidas de acarreo, carry y borrow, ripple carry output, que activa cuando el contador alcanza 9 en modo ascendente. Y también RCD, ripple borrow output, que activa cuando el contador llega de 0 en modo descendente. Y salidas Q0 a Q3, salida binaria. Representan el valor actual de conteo en forma binaria. Ventajas de este circuito integrado. Contador reversible sincrónico en un solo chip. Fácil de conectar en cascada para contar en centenas. Y control total del conteo gracias a entradas de carga y borrado. Ahora le paso con mi compañero Daniel. Bien, ahora vamos a pasar con el reloj digital en el circuito integrado 4510. Los materiales que utilizamos son 6 circuitos integrados 4510, 6 4511 decodificadores BCD a 7 segmentos, 6 displays de 7 segmentos de ánodo común, un timer 555, generador de pulsos de inercio, un capacitor electrolítico de 100 microfaradios, dos resistencias de 4.7 kiloohmios, 6 resistencias entre 220 y 680 ohmios, protoboards, cables y una fuente de 5 voltios en una corriente directa. En el funcionamiento del reloj, el 4510 es un contador BCD síncrono y programable, lo que quiere decir que cuenta del 0 al 9 y permite ser configurado para empezar desde un número específico. En este proyecto se conectaron 6 4510 en cascada para contar los segundos, minutos y horas en formato de 24 horas. Los pulsos hacen avanzar el conteo del circuito 555, lo que genera una señal de un hercio. Esto significa que envía un pulso cada segundo. Este pulso llega al primer contador, que representa las unidades de segundo. Cuando este llega a 9, se reinicia y pasa el pulso siguiente. Cada 4510 entrega su conteo en binario codificado decimal. Este valor
pasa al de 4511, que lo convierte en números visibles del display de 7 segmentos. Su hoja técnica en funciones de 4510 da ventajas como un menor consumo de energía y mayor resistencia al ruido eléctrico. Algunas de sus funciones clave son entrada de reloj, que controla el avance, el up-down, para contar hacia arriba o hacia abajo, el preset enable, que permite cargar un número específico y permite reinicio y conexión de otros contadores. Gracias a estos controles, este circuito puede adaptarse a relojes digitales, temporizadores, divisores. En este caso, nos permitió crear un reloj preciso que puede ajustarse manualmente y visualizar correctamente la hora. Durante la simulación, el 4510 mostró un funcionamiento estable con la señal de un hercio. El conteo se mantuvo sincronizado. Ahora seguimos con el reloj digital con circuito integrado PIC 16F628A. Para este reloj necesitamos los materiales que son un circuito integrado PIC 16F628A, un cristal de cuarzo de 4 MHz, dos capacitores cerámicos, una resistencia de 10 kilómetros, un botón pulsador, 6 displays de 7 segmentos de ánodo común, resistencias de 220, una por cada segmento activo del display, una fuente de alimentación 5 voltios, protoboards, cables de conexión, un grabador PIC y un software de programación. Siguiente, por favor. La hoja técnica del PIC 16F628A es un microcontrolador de 8 bits, fabricado por Microchip Technology, ampliamente utilizado en sistemas digitales integrados por su versatilidad, bajo consumo energético y facilidad de programación. Pertenece a la familia PIC-16 y se basa en una arquitectura RISC que permite ejecutar instrucciones de forma eficiente, siendo ideal para aplicaciones como relojes digitales, temporizadores, sistemas de control y automatización. Gracias a su capacidad de entrada-salida programable, temporizadores internos y soporte para interruptores, este circuito integrado puede gestionar funciones completas de un reloj digital, ya sea incluyendo el conteo de tiempo, visualización en displays y configuración de alarmas. Algunas características claves son que cuenta con un CPU de 8 bits con arquitectura RISC, una memoria flash para el programa, 16 pines de entrada y salida configurables, temporizadores internos para manejar el conteo del tiempo y bajo consumo de energía, posibilidad de usar oscilador interno o cristal externo. La aplicación en el reloj digital. En el contexto del diseño de un reloj digital, este circuito integrado asume el control total en el sistema. Cuenta el tiempo usando los temporizadores internos sin necesidad de contadores externos, ya sea el 7490 o el 74192. Controla directamente los displays de 7 segmentos mediante multiplexado, aprovechando los pines del puerto B. Implementa funciones como alarma, ajuste de hora y modo de 24 a 12 horas mediante programación. Puede ser programado para manejar interrupciones temporizadas, usando el temporizador TMR1 y un cristal de 32.68 kHz para una precisión real. Ventajas de este circuito integrado. Alta integración. Todas las funciones del reloj se realizan dentro de un solo chip. Bajo consumo de energía. Ideal para relojes portátiles o sistemas de respaldo. Capacidad de almacenamiento no volátil para guardar configuraciones. Y flexibilidad de programación. Se puede adaptar fácilmente a nuevas funciones, ya sea un cronómetro, un temporizador, un calendario, entre otras. Menor número de componentes externos en comparación con circuitos basados en contadores discretos. Este microcontrolador puede manejar tanto el conteo de tiempo como el control de los displays y otras funciones adicionales, como la implementación de alarmas o ajustes automáticos de hora. Su uso simplifica el diseño al integrar varias funciones en un solo componente. Ahora doy paso a mi compañero. Ahora vamos a pasar con el reloj digital con el 5314. Los materiales que utilizamos son un circuito integrado 5314, un cristal de 32.768 kHz, 6 displays de 7 segmentos de ánodo común, 6 resistencias de 220 ohmios, una fuente de alimentación de 5 voltios en corriente directa, protoboards y cables.
En el funcionamiento del 5314 es un circuito especializado. A diferencia de otros métodos que requieren muchos componentes, este chip ya tiene todo lo necesario para contar segundos, minutos y horas dentro de sí mismo. Ese circuito integrado usa un cristal de 32.768 hercios, que es la misma frecuencia que usan los relojes de pulsera. Internamente, el chip divide esa frecuencia hasta obtener una señal de un hercio, es decir, un pulso por segundo. Ese pulso se usa para llevar el conteo del tiempo. El 5314 genera salidas de BCD. Estas salidas se pueden conectar a displays de 7 segmentos usando decodificadores adecuados, como por ejemplo el 7447. En algunos casos puede conectarse directamente a los displays si son compatibles. Además, este chip puede configurarse para mostrar la hora en formato de 12 o 24 horas y tiene pines especiales para ajustar la hora manualmente o activar funciones como la alarma. También puede añadir un LED que parpadee una vez por segundo como indicador visual. El reloj sigue funcionando correctamente. La hoja técnica y sus características de 5314 es que este circuito está diseñado exclusivamente para aplicaciones de relojería. Sus características principales incluyen contar segundos, minutos y horas automáticamente, salidas en BCD por cada dígito, compatibilidad con formatos de 12 o 24 horas, alta estabilidad y precisión en el conteo, no necesita programación y necesita una señal de entrada de 60 Hz, que puede obtenerse a partir de un cristal con divisores como el, por ejemplo, 4060 o el 5369. En la aplicación de reloj digital, el 5314 cuenta el tiempo, genera las señales de salida y se conecta fácilmente a los displays. No es necesario usar varios contadores o generar los pulsos con otro circuito, como por ejemplo el 555. Los materiales que se utilizaron para la elaboración del reloj digital con circuito integrado 7493 fueron 6 circuitos integrados 7493, 6 decodificadores 7447, 6 displays de ánodo común de 7 segmentos, 6 resistencias de 220 ohmios, una fuente de alimentación de 5 volts, 5 protoboards, cables macho y cables puente, 6 comparadores 7485, un condensador electrolítico, un condensador cerámico, un timer 555, un buzzer, dos resistencias de 47 kiloohmios, dos 7408, dos 7432 y un LED. Bien, me toca explicar la simulación del reloj digital con 7493. ¿Cuál es la lógica? Para que nuestro reloj digital funcione, el timer 555, que es un tipo de generador de pulsos, debe estar configurado en un modo estable para que genere una señal de reloj continua. Tiene la principal función de proporcionar pulsos necesarios para el conteo. Las señales son mandadas al 7493 y este circuito integrado va a establecer los módulos que necesite el reloj digital para que funcione. En este caso, el primer contador, 7493 que estoy encerrando, está configurado como módulo 10, es decir, que va a contar de 0 a 9. Y esos valores se van a mostrar en el display gracias al decodificador 7447 que transforma los números binarios a decimales. Cuando las señales en Q1 y Q3 estén encendidos o la combinación binaria coincida en 1, 0, 1, 0, eso significa que su producto, que esta operación se va a llevar a cabo gracias a esta compuerta OR, la salida va a ser en alta y va a reiniciar este contador a 0, pero también va a encender el segundo contador 7493 de las decenas de los segundos, haciendo que cuente en 1. Pero lo va a contar
hasta 5, porque este contador está configurado en módulo 6. Y eso implica que las señales se van a ir encendiendo dependiendo de la combinación binaria que estén pasando por estas líneas de conexión. Y cuando llegue a 0, 1, 1, 0, que es 6 en binario, se van a multiplicar sus valores que están en alto con esta compuerta OR, y por tanto su salida va a ser en alta. Se va a reiniciar este contador y también va a activar el tercer contador de las unidades de los minutos. Y bueno, olvidé mencionar que también los valores de las decenas de los segundos también se van a ir mostrando en este display. La misma lógica también se aplica para las unidades y decenas de los minutos. La cosa cambia cuando explicamos la lógica de las horas. En este caso, el contador de las unidades de las horas está configurado primeramente en módulo 10, porque tiene que contar de 0 a 9 horas. Y cuando la combinación binaria coincida en 1, 0, 1, 0, estas señales en alto se van a multiplicar y la salida va a ser en alto. Y va a llegar a esta compuerta AND, que espera otra entrada, independientemente del que sea, su salida va a ser 1 y va a reiniciar el contador. Pero también esta señal que estaba en alta va a activar el contador de las decenas de las horas, haciendo que cuente a 1. Tiene que contar nuevamente nuestro contador de las unidades de las horas hasta 9 para que una vez más aumente en 1 el contador de las decenas de las horas, que ahora sería 2. Y es así como llegamos a las 20 horas. Ahora, ¿cómo funcionaría la lógica para que lleguen solamente hasta las 24 horas? Bueno, el módulo de este contador de las unidades de las horas tiene que estar configurado en 4 para que cuente 21, 22 hasta 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dicho que cuando la señal en la entrada Q2 sea 1, en Q1 sea alta y en Q0 sea alta, y la combinación binaria coincida en 0, 1, 1, en 0, en 1, 0, 0, lo que va a pasar es que estos dos ceros van a pasar por estas compuertas NOT y los va a invertir. Perdonen si me he equivocado anteriormente. El número binario en que me estaba refiriendo era el 4. Y entonces este valor sería el 0, 1, 0, 0. Y eh, estos valores en 0 dije que iban a entrar en estas compuertas NOT y se van a invertir y se multiplicarán en esta compuerta OR, siendo la salida 1. Pero también tiene que esperar la otra entrada, que era 1. Se multiplican y la salida es 1. Recordemos que cuando ya estamos a más de las 20 horas, ¿qué es lo que pasa? En Q3 la señal estaría en 0, en Q2 la señal estaría en 0, en Q1 la señal estaría en 1 y en Q0 la señal estaría en 0. Estaría representándose la combinación binaria en 2. Entonces, como en Q0 es 0, básicamente, pasa por esta compuerta NOT y la transforma en 1. Aquí ya vendría a ser 1. Se multiplican los valores y la salida vendría a estar en alta. Recuerden que acá ya estaba en alto, como yo les he mencionado anteriormente. Entonces se multiplican y la salida sería en alta. Llega el reset del 74193, pasa por la compuerta AND, independientemente de lo que valga la otra entrada, resetea el contador
de las unidades de las horas y por tanto también todo el circuito. Finalmente, vamos a explicar las compuertas 7485, que son comparadores que, como sabemos, envían las señales del 7447 para establecer en qué momento se va a empezar a sonar nuestra alarma. Se comparan los valores si está en medio o está en alta o baja. Se le envía al 7408. Se le envía al 7408, que están por aquí, que son, por así decirlo, los que permiten esta entrada. Los que permiten esta entrada de energía. Vamos a decirlo así, ¿ok? Y al final todo esto va a establecer que el buzzer suene. Finalmente voy a explicar el funcionamiento de los comparadores 7485, que fueron cruciales para la implementación del buzzer, y este se cuenta hasta los 20 segundos. Más adelante vamos a explicar a detalle cómo es que la alarma va a sonar cuando se llegue a ese instante. ¿Cómo funciona la lógica entonces del 7485? Como se sabe, las señales son recibidas del 7447 para establecer en qué momento va a empezar a sonar nuestra alarma. Estas señales van a comparar justo aquí, en cada comparador, y se va a verificar si está en medio, alta o baja. Después se van a enviar a los 7408, que son, por así decirlo, los que permiten esta entrada de energía. Vamos a decirlo de esa manera. Y al final, todo esto va a establecer que el buzzer suene, pues está también conectado a tierra. Si no, tampoco funcionaría. En este caso, también podemos verificar que en esta parte que tenemos aquí, este switch lógico está activado mientras que los demás están inactivos. Esto quiere decir que el conteo es hasta los 20 segundos. Yo puedo configurar que algunos switch lógicos estén prendidos o apagados, dependiendo a qué instante se quiere que el buzzer suene. Pero en este caso nosotros lo hemos configurado para que suene hasta los 20 segundos. Bueno, una vez explicado la lógica de la simulación de nuestro circuito, vamos a proceder a correr el programa. Y se va a verificar que a los 20 segundos los rockets van a despegar. Lo alejamos un poco. Verificamos que esté en digital. Lo voy a disminuir la velocidad para que se pueda apreciar. Pulsamos play. Entonces cuenta y hasta los 20 segundos, está contado hasta 18. Ahora ponemos 1 la velocidad para que sea perceptible cuando vuelan. Ahí está. Perfecto. Y bueno, una vez que hayan volado los cohetes, se va a verificar que al momento de llegar a las 23 horas 59 minutos y 59 segundos, se va a reiniciar todo el circuito a 000000 horas. Vamos a subir la velocidad. Y de paso también se está verificando que los minutos están corriendo. Y también aumentan las horas. Ujú. Vamos a esperar un momento. Ya ha pasado un tiempo considerable y ya van a llegar a las 24 horas. Esperemos 4, 3, 2, 1. Se reinicia. Se reinició el circuito a 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Bueno, eso fue la comprobación de la simulación del reloj digital. Les paso con mi compañero que les va a presentar el avance de nuestro reloj digital.
En conclusión, el desarrollo del reloj digital con alarma permitió aplicar de manera práctica los conocimientos sobre circuitos secuenciales y combinacionales, utilizando componentes como por ejemplo el contador 74193, también con puertas lógicas, decodificadores. Diseñamos un sistema funcional que cuenta el tiempo en formato de 24 horas y activa una alarma programable. La simulación fue crucial para validar el diseño y asegurarnos de que el sistema funcionara correctamente antes de la implementación física. Muchas gracias por la atención.